Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el quinto domingo de Pascua. Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 a 8. Y comienza diciendo a sus discípulos Jesús: yo soy. Y como el domingo pasado, cuando escuchamos que Jesús dice yo soy, está revelando con esas palabras solemnes que ese hombre, ese Jesús de Nazaret, hijo de María, está utilizando el nombre divino, yo soy el que soy, para decirnos la conciencia que tiene de ser Dios. Yo soy, dice esta vez, la vid verdadera. Y es una fórmula audaz, porque las primeras personas que escuchaban a Jesús sabían que en toda la Biblia la imagen de la viña, de la vid, representaba al pueblo de Israel. Y es como Jesús, para él fuera totalmente natural tomar el lugar de todo el pueblo. Aplica a su propia persona lo que se decía de todo Israel. Y osa decir que él es la vid verdadera, como si la otra vid fuera solo una preparación, una figura, como si Israel antiguo fuera solo una preparación del nuevo Israel, de este nuevo pueblo que es la Iglesia y que es Jesús en persona. Y esta no es la única vez donde Jesús hace esta pretensión que puede parecer exorbitante. Él había dicho: yo soy el verdadero pan de vida, por oposición al maná. Había dicho que era el verdadero pastor, por oposición a los falsos pastores, mercenarios. Y así, una vez más, este hombre sencillo, que viene de un pueblo pequeño, del interior, perdido en una provincia del Imperio Romano, este hombre que parece sin importancia y que va a morir en unas cuantas semanas, rechazado por la sociedad, traicionado, negado por sus discípulos, despreciado, ridiculizado por sus adversarios, abandonado por todos, este hombre osa decir que él es el centro del mundo y de la historia. Pero si parece solo un hombre. Pero continúa diciendo: yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. ¿Y quién es su padre? ¿De quién habla? Estamos demasiado habituados a estas fórmulas, pero ellas expresan algo que no es sencillo, una verdadera revolución en la historia de las relaciones del ser humano con Dios. Jesús llamaba a Dios Abba, la forma aramea de la palabra papá, expresión que parece infantil, de ternura. Santa Teresita de Lisieux decía papá, el buen Dios. En la antigüedad, en toda la abundante literatura, tanto judía como de otras civilizaciones, no se encuentra nunca una fórmula de oración que aplique esta expresión papá a Dios. Pero esta palabra insólita, Abba, ha sido tan importante, pero tan escandalosa para los contemporáneos de Jesús, que la continuaron usando en arameo las comunidades primitivas de lengua griega. Mantuvieron la palabra Abba. Es la imagen tradicional de toda la Biblia de que el viñador de Israel era Dios, para traducir el amor que Dios tiene a su pueblo. Dice que al sarmiento que no da fruto en mí, mi Padre lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Esta comparación del viñador es muy realista. En invierno se cortan la madera seca para concentrar la savia y que produzca racimos más grandes, más numerosos. Una vid a la que no se le poda termina por no dar sino hojas. Pero cuando se poda una planta, la planta llora, dicen los viñadores, porque sale una savia abundante hasta que hace una cicatriz que se cierra. También en nuestros corazones, cuando estamos atravesando un momento de prueba, cuando nos visita el sufrimiento, todo ser humano que ha visitado una vid que es cortada, podada, se da cuenta de la cantidad de sarmientos que se sacrifican para que la cepa dé más fruto. Cuando no se conoce ese trabajo, uno estaría tentado de criticar al viñador, decir, ¿por qué produce tanto sufrimiento a la viña? Como uno dijera, ¿por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué tú, viñador, quitas tantos sarmientos? ¿Por qué haces que sangre la vid? Y él diría, esperen hasta la cosecha, entonces comprenderán.
Y Jesús es Él, el primero, la verdadera vid amada por el Padre, es el primero que ha sido podado. La poda trágica de esta viña en el árbol de la cruz, pero que hace que dé mucho más fruto. Es la imagen del trabajo de Dios en su iglesia y en nosotros. Él poda, Él purifica, Él limpia. Y esto hace sufrir. Pero esto es una ley de vida para que la cosecha final sea mucho mejor. Pero ustedes ya están limpios y purificados gracias a la palabra que les he dicho. Porque en lugar de sufrir esa poda, el creyente, el que escucha la palabra de Dios, descubre la fecundidad de esta purificación. Quien no comprende que es podado por Jesús y en unión con Él, no encuentra un sentido a su sufrimiento, pero quien lo entiende, sí. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Esta es la palabra que nos limpia, que nos purifica a los creyentes, que nos da sentido a nuestras pruebas. Ahí descubrimos que ese sufrimiento unido al de Jesús hace permanecer en Él. Ese verbo permanecer va a ser pronunciado 8 veces en los 4 versículos que siguen. Y la imagen es impresionante. Podemos permanecer en Jesús y Jesús permanecer en nosotros. Estamos unidos a Jesús como los sarmientos están unidos a la vid. Estamos vitalmente unidos a Él. De Cristo hasta nosotros circula la misma savia, la misma vida. Y esta palabra permanecer no significa solamente habitar, residir, sino vivir con. Este es un tema que circulaba en toda la Biblia. El gran sueño de los hombres es ver a Dios que permanecer junto a su pueblo. Se decía, ha plantado su tienda en nuestro campo, en medio de nuestras tiendas de nómadas. Se ha construido una casa en nuestro pueblo, en medio de nuestras casas. Pero aquí hay algo que va un poco más allá. Jesús va más lejos. No es solamente de un estar cerca, de un habitar cerca uno de otro. No, hay una relación nueva que une el hombre a Dios, una relación de intimidad. Jesús retoma la antigua fórmula de la alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero la profundiza osando hablar de una inmanencia recíproca, permanecer en mí como yo permanezco en ustedes. Escuchando estas palabras, podemos pensar en la Eucaristía, el sacramento por excelencia de la alianza, que bajo el simbolismo de pan que comemos hace que Jesús permanezca en lo más profundo de nuestro ser. Por otra parte, Jesús ha utilizado las mismas fórmulas en el famoso discurso del pan de vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esto nos da lugar a una oración tranquila, serena, de morada, de diálogo con el Señor. Pues igualmente, igual que el sarmiento no puede dar fruto por él mismo si no permanece en la vid, de la misma manera ustedes no pueden si no permanecen en mí. Y uno diría, pero qué pretensión, esto es exagerado. Dice que el estar unido a Él es una necesidad vital. Dice que todo hombre, toda mujer que no permanece en Él está muerto, como un sarmiento seco que se tira al fuego. El ser humano sin Dios, ¿cómo termina? Si usted pregunta, la mayor parte de las personas responderán que, bueno, la vida se terminará por la nada de la muerte. Pero nosotros vemos que Jesús tiene un pensamiento muy radical. Él no habla del futuro, sino del presente. Fuera de mí, sin mí, nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. La persona que entiende, que escucha esto, puede rechazar este mensaje. Es libre, pero qué riesgo, ¿eh? No podemos edulcorar el Evangelio. Jesús nos invita a ponernos bajo la dependencia total de Dios. De esta dependencia, para Jesús, es la liberación de todo lo que nos impide verdaderamente vivir. Y quien rechaza estar unido a Jesús tendrá una vida pequeña, una vida humana, mortal, una vida
que no podemos quejarnos de ella a Dios, porque todo sufrimiento de esta condición humana me parecería absurdo, porque Dios no nos ha hecho para esta vida pequeñita, donde la muerte tiene la última palabra. Él nos ha hecho para su vida, que es una vida divina. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Dar fruto. Esta expresión se repite 6 veces en estas líneas. Jesús propone esto a la humanidad. Dios no se ríe de los seres humanos. Dios nos ha creado para dar fruto. Si nos tomamos sus palabras en serio, esto va más allá de una lectura superficial que nos dejaría sin entender lo que estamos viendo. Jesús no se ve como una cepa, solo la cepa, el tronco, como a veces traducen algunas traducciones del Evangelio, sobre las cuales nacen luego ramos. No, Él se ve como toda la vid entera, y de esa vid nosotros formamos parte. San Pablo, reflexionando sobre esta imagen de la vid y pensando en la Eucaristía, dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. No somos una parcela, una particita de Dios, somos hijos en el Hijo con mayúsculas. Somos vivientes en el único viviente con mayúsculas. La gloria de mi Padre, termina diciendo el Evangelio de hoy, consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. El Padre está en el origen y en el término de la vida de esta vid. Es Él el viñador que corta el sarmiento que es estéril y que poda el sarmiento que da fruto. Es Él el que se llenará de alegría cuando llegue el momento de la cosecha que se está preparando. Esto es una maravilla de amor para quien cree y el Señor nos lo ha regalado. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.